Señal Internacional. En información internacional, a pesar de la dimisión de más de 15 ministros de su gobierno, el primer ministro británico Boris Johnson promete seguir adelante. Boris Johnson en la cuerda floja. La continuidad del primer ministro británico pende de un hilo tras la renuncia de una quincena de miembros de su gobierno, en un contexto de crecientes escándalos que rodean a Johnson y a su gabinete. En medio de la incertidumbre, el miércoles Johnson se comprometió a seguir adelante durante la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes. Es exactamente cuando los tiempos son difíciles, cuando el país enfrenta presiones en la economía y presiones en su presupuesto, y cuando tenemos la mayor guerra en Europa desde hace 80 años. Ese es exactamente el momento en el que se espera que un gobierno continúe con su trabajo, que no se marche y que siga con nuestro trabajo y que se centre en las cosas que le importan a la gente de este país. Los escándalos no dejan de crecer en torno a Johnson desde el denominado Partygate, el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street violando las reglas contra el COVID en 2020 y 2021. A eso se han sumado la financiación irregular de la lujosa reforma de su residencia oficial, acusaciones de amiguismo y designaciones a dedo, entre otras. El primer ministro cae ahora en las encuestas, muy lejos de la popularidad que tenía en diciembre de 2019, cuando logró la más importante mayoría conservadora en décadas en las elecciones legislativas, gracias a la promesa de realizar el Brexit. Según los sondeos, ahora una mayoría de los británicos lo considera un mentiroso. A principios de junio, Johnson sobrevivió a un voto de confianza, pero los 148 votos en su contra hicieron patente que el descontento entre sus filas no deja de crecer. Y en otra información, el Parlamento Europeo aprobó conceder el sello verde de la Unión Europea al gas y la energía nuclear al considerarlas sostenibles. El gas y la nuclear se consideran fuentes de energía sostenibles. Esa es la histórica decisión que ha tomado este miércoles el Parlamento Europeo, que rechazaba la propuesta de excluir estos dos recursos de la llamada taxonomía de la Unión. En otras palabras, la energía nuclear y el gas podrán ahora beneficiarse de las inversiones del bloque en su lucha contra el cambio climático. Para los verdes, este resultado pone no obstante en duda el compromiso de los 27 con el medio ambiente. Es un desastre para el Green Deal europeo, opina el eurodiputado Philippe Lamberts. Si lo que quieres es perder credibilidad disparándote en el pie, esto es precisamente lo que tienes que hacer. Se preveía que la votación fuera reñida, ya que los grupos políticos se presentaban a la misma fracturados por diversos intereses nacionales. Al final, no obstante, el resultado fue bastante claro. Una mayoría de 328 eurodiputados frente a otros 278 no se opuso a considerar la energía nuclear y el gas como energías de transición. Para los partidarios de esta propuesta, hecha en enero por la Comisión Europea, este paso era necesario. Creo que solo refleja las necesidades existentes, sostiene Pascal Canfin. Hablamos del gas solo cuando sustituye al carbón y solo si se utilizan las mejores tecnologías disponibles. Y en cuanto a la nuclear es arriesgada, por eso no está estrictamente en la categoría de verde, pero es energía descarbonizada. Por eso es útil que se utilice en la lucha contra el cambio climático. La batalla política en torno a este texto es importante, porque la taxonomía permite clasificar las inversiones como sostenibles o no. El gas y la energía nuclear quedan ahora clasificadas como fuentes de energía que reducen las emisiones de CO2. Si el Consejo, que es la institución que representa a los Estados miembros, tampoco se opone a esta clasificación, la taxonomía entrará en vigor en 2023. Ponga atención porque la Organización Mundial de la Salud anunció que ha convocado nuevamente a su comité de emergencia para evaluar cómo evoluciona el brote de la viruela del mono, con la que ya se han contagiado más de 6.000 personas en 58 países. El grupo de expertos de la OMS se reunirá el próximo día 18 o antes, si fuera necesario, para determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado que se le asignó el pasado 27 de junio a este brote o debe ser declarado una emergencia sanitaria internacional como el COVID-19. De acuerdo a la organización, el virus ya circula por 58 países, la mayoría de ellos europeos,
donde se concentra el 80% de los casos. Y en esta misma línea regresan los confinamientos en China ante el repunte de casos de COVID-19. Un repunte de casos de COVID-19 volvió a confinar a decenas de millones de personas en China. Shanghái, la mayor ciudad del país, estuvo confinada durante 2 meses en la primavera boreal y las estrictas condiciones impuestas exasperaron a parte de sus 25 millones de habitantes. Desde el 1 de junio la mayoría de las restricciones habían sido suspendidas, pero tras contabilizar 24 nuevos casos desde el fin de semana, las autoridades lanzaron una nueva ronda de pruebas masivas en la mitad de los distritos de la ciudad. Ahora la gente ya no tiene miedo al COVID, sino a no poder salir de su casa. Nos siguen encerrando. Yo trabajaba aquí y tenía mi propio negocio, pero por culpa del COVID nuestro negocio ha ido mal y no quiero seguir estando atrapada en un sitio. No tengo libertad. El Ministerio de Salud informó de 300 nuevos casos el miércoles en todo el país. La principal zona afectada es la provincia de Anhui, en el este, donde 1.700.000 habitantes de 2 cantones rurales están actualmente confinados. Cerdo en aceite, ahogado en carnita. Josefina, José Ángel, hasta aquí la información. Anita, muchísimas gracias.